Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las principales potencias hegemónicas en el nuevo orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética se desarrolló como una potencia autárquica, es decir, se autoabastecía en todo y a diferencia de Estados Unidos nunca dependió de los mercados o de fuentes exteriores. De modo que cuando se preguntaban por el interés que tendría la Unión Soviética en los recursos ajenos, sobre todo latinoamericanos, hay que decir que no hubo esos apetitos imperialistas por los recursos de otros países. En cambio, Estados Unidos comenzó su intervención a finales del siglo XIX mediante la política del Big Stick para garantizar los intereses económicos de las empresas agrícolas, comerciales y petroleras en estas zonas. Pero pronto, soviéticos y norteamericanos se confrontaron de manera hostil por los apoyos que ambos daban a países latinos. Por lo tanto, comunismo y capitalismo eran ideologías opuestas. Ahora bien, el proteccionismo de Estados Unidos en países de América Latina provocó el descontento de idealistas que se agruparon en guerrillas. Pero, ¿qué son las guerrillas? Las guerrillas son una serie de movimientos armados que se dieron en gran cantidad de países iberoamericanos, inicialmente contra las distintas dictaduras e injusticias sociales que por muchos años han gobernado en el continente. Su ideología política se basa en la izquierda revolucionaria y a lo largo de la historia, las guerrillas han cosechado diferentes efectos en los países de la región. La guerra de guerrillas existía antes de la Guerra Fría en América Latina, por ejemplo, en Nicaragua o El Salvador, pero es la Revolución Cubana la que le da nueva fuerza a estos países al demostrar el éxito que ésta podía tener frente a Estados Unidos. Casi todos los países de América Latina tenían su propia guerrilla revolucionaria, apoyada principalmente por Cuba e indirectamente por la URSS, excepto Sendero Luminoso, que era maoísta. Pero solo en Nicaragua esta guerrilla llegó a obtener el poder y al hacerlo, fuerzas reaccionarias financiadas por Estados Unidos, conocidas como las Contras, operaron para derrocarla usando el territorio de países vecinos como Honduras y Costa Rica.
Ponemos como ejemplo el caso cubano, porque aunque tiene un embargo económico por parte de Estados Unidos, tiene una autonomía muy respetada. Cuba obtiene la independencia de España en 1898, cuando ésta es derrotada por Estados Unidos. En los años siguientes, los cubanos vivieron bajo la tutela norteamericana. Cuba se independiza de Estados Unidos en el año de 1908. En Cuba sucedieron una serie de gobiernos caracterizados por la corrupción y el autoritarismo. Fidel Castro surge como líder en México, conoce a Ernesto Che Guevara. En 1956, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, así como otros 80 revolucionarios cubanos, desembarcarán en la parte suroriental de Cuba, en donde mantienen un combate desigual, quedando con vida solo 2 expedicionarios. Pero ¿cómo se involucra México en las guerrillas? Reflexionen si por causas similares y situaciones políticas y sociales se fomentan en las guerrillas. Más del 90% de las guerrillas conocidas en México están asentadas en el sur del país, principalmente en el estado de Guerrero, donde se tiene un registro de 19 grupos armados, seguido del estado de Chiapas, con presencia de 6 agrupamientos de esta naturaleza. Hablaremos por principios de cuentas del Partido de los Pobres. Su fundador fue Lucio Cabañas Barrientos, quien era maestro normalista inclinándose por las teorías marxistas, leninistas y socialistas. Este grupo realizaba sus acciones en la costa guerrerense. Secuestró a Rubén Figueroa del 30 de mayo al 8 de septiembre de 1974, fecha en que fue liberado por el ejército. Asociación Civil Nacional Revolucionaria. Esta asociación fue formada por Genaro Vázquez porque el gobernador Raúl Caballero Augusto tenía hundido al pueblo en una crítica situación
de hambre y de pobreza. La ACNR tiene como objetivo concientizar al pueblo mexicano para derrocar a la dictadura priista. Para sufragar sus gastos, este grupo se dedica a los secuestros, asaltos, asesinatos, enfrentamiento con la policía y el ejército. Y hemos dicho aquí, para que un movimiento armado empiece, necesita varias condiciones: que haya pobreza, que haya orientación revolucionaria, que haya un mal gobierno.